Hola, sorry. Segunda clase de cinemática, quinto año. ¿Sí? Bueno, habíamos visto cómo definir la posición de un objeto, ¿verdad? Mediante el vector posición, que puede ser posición inicial o posición final. Restando posición final menos posición inicial, tenemos el desplazamiento. Es un vector que nos indica cómo y cuánto se movió un objeto. Bien, ya la cosa va tomando cierto carismas de sistematicidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, a ver, ¿las cosas pueden moverse de un lado para el otro en forma instantánea? Sí, ¿Cómo si? sí, No, las cosas no pueden moverse de un lado para el otro en forma instantánea. la luz sí. No, la luz tampoco. Cuando prendo la luz, enseguida se ve todo. Bueno, lo que pasa es que es muy rápida la luz, muy rápida. Pero, de todas maneras, la luz demora cierto lapso de tiempo en viajar del punto A al punto B. ¿Sí? Sí, sí. Miren, la luz demora 8 minutos en llegar desde el Sol hacia la Tierra. 8 minutos. Es un delta T importante. Un lapso de tiempo importante. Todo, al moverse, todo lo material, menos la imaginación, todo lo material requiere cierto lapso de tiempo para ir del punto A al punto B. Entonces eso me está dando la idea de que podemos evaluar si algo insume menos tiempo que otra cosa en ir del punto A al punto B. Cuanto menos tiempo le lleve a un objeto ir del punto A al punto B, decimos que es más rápido. ¿Sí? También un objeto que es más rápido que otro recorre más distancia en el mismo lapso de tiempo. Así que ahí estamos viendo tres conceptos. Distancia recorrida o desplazamiento también, ¿no? Vector de desplazamiento podría ser. Tiempo empleado y velocidad. La definición de velocidad es la siguiente. Velocidad que vamos a simbolizar con la letra V manuscrita minúscula. Lo vamos a definir de la siguiente manera. Se dice V. V se dice ahora. Cuando yo era chiquito se decía V corta. Hace mucho tiempo que vos eras chiquito. Qué irreverente. Velocidad media. Velocidad media. ¿Cómo definimos la velocidad media? Dijimos que el concepto de velocidad es la distancia recorrida en cierto lapso de tiempo, el tiempo que se empleó en recorrer esa distancia. Así que podríamos establecer la definición de velocidad media como delta x sobre delta t. Habíamos dicho que la velocidad era un vector, y eso es efectivamente así. Pero si de este lado de una ecuación tenemos un vector, del otro lado también tenemos que tener un vector, si no hay una incoherencia en nuestro planteo. Lógico, porque delta x, habíamos dicho que delta x era el llamado vector desplazamiento, así que esto es un vector también. ¿Ven? Vector velocidad media es el vector desplazamiento dividido el lapso de tiempo que insumió ese desplazamiento. Veamos cuáles serían las unidades en las cuales se mide una velocidad media. Bueno, va a ser el fruto de dividir las unidades del vector desplazamiento por las unidades del tiempo. Las unidades del vector desplazamiento son los metros y las unidades del tiempo son los segundos. Así que entonces, unidades de la velocidad media son los metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Mal. ¿Cómo mal? Ahí dice metros dividido segundo. Y vos dijiste metros por segundo.
se dice metros por segundo, porque quiere decir metros recorridos por cada segundo empleado. Pero la ecuación es distancia recorrida sobre tiempo empleado, o vector desplazamiento dividido tiempo empleado. Así que las unidades se obtienen de esta forma y se llaman metros por segundo. También habitualmente las velocidades se expresan en kilómetros por hora, ¿no es cierto? Y en otros países de habla inglesa o de notación métrica inglesa se utilizan las millas por hora en vez de metros por segundo, en vez de kilómetros por hora. Y en el mar se suele utilizar una medida de velocidad llamada nudos. Los nudos son millas náuticas por hora. La milla náutica es un poco más grande que la milla terrestre. La milla terrestre mide 1,6 kilómetros y la milla náutica 1,8 kilómetros. Bueno, no importa. Bien, velocidad media. ¿Por qué no simplemente hablamos de velocidad a secas y ya está? ¿Por qué hacemos esa diferenciación de velocidad media? Porque tiene que haber otra velocidad, además de la velocidad media. Es la llamada velocidad instantánea. A ver si se entienden los dos conceptos. Supongan que una rana viaja en una moto por una carretera rectilínea, ¿sí? Parte desde el kilómetro 0 y va al kilómetro 100. Parte del reposo porque estaba esperando que se prendiera la luz verde. Cuando la luz verde se prende, ¡pum! ¡Pum! La rana va acelerando, su velocidad va aumentando paulatinamente, llega a una cierta velocidad importante, luego tiene que semidetenerse porque ve que cruza un caracol por el camino. Entonces se frena, se detiene, espera que el caracol pase y luego continúa aumentando de velocidad nuevamente y cuando llega al final de su recorrido, ha recorrido 100 kilómetros y ha demorado 1 hora. Podemos decir que su velocidad fue de 100 kilómetros por hora. Es verdad, su velocidad media, el promedio de sus velocidades, ha sido de 100 kilómetros por hora, tomando un gran lapso de tiempo, ¿sí? Un delta t grande, llegamos a una velocidad media. Lo cual no quiere decir que su velocidad haya sido en todo instante de 100 kilómetros por hora. Y de hecho no fue así, porque ella partió del reposo, estaba en 0 su velocidad cuando comenzó. En el primer segundo ya no estaba en 100 kilómetros por hora, no, imposible. Capaz que estaba en 10 kilómetros por hora. En el segundo segundo capaz que estaba en 22 kilómetros por hora. Paulatinamente su velocidad instantánea fue aumentando y luego fue disminuyendo cuando tuvo que frenar porque se le pasaba por arriba el caracol. Su velocidad instantánea, es decir, la velocidad que tiene en cada instante de su recorrido, en algún momento puede haber sido igual a la velocidad media, pero en muchos otros momentos ha sido diferente. ¿Se entiende el concepto de velocidad media y velocidad instantánea? La definición matemática de la velocidad instantánea es muy parecida a la de la velocidad media. Fíjense. Velocidad instantánea es igual al límite del cociente entre el desplazamiento y el lapso de tiempo, pero cuando ese lapso de tiempo tiende a ser 0 en un lapso de tiempo muy pequeño. Si analizamos la velocidad de un objeto en un lapso de tiempo muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, tan pequeñito que sea un instante, bueno, entonces lo que tenemos es la velocidad instantánea. ¿Qué es un instante? ¿Existen los instantes? No, no existen los instantes. No es una unidad temporal, no es 0,3 segundos, no tiene una medida determinada. Un instante es un lapso de tiempo imaginario sumamente pequeño. ¿Ok? Bien, así que entonces tenemos dos velocidades diferentes, velocidad media y velocidad instantánea. Bárbaro, muy bien. Las unidades de ambas son las mismas, porque la única diferencia es que estas se toman en un lapso de tiempo muy pequeño. Así que entonces, las unidades de la velocidad instantánea serán también los metros por segundo. ¿De acuerdo?
¿Se va entendiendo? Vamos a la tercera clase.